conversación. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos auditores que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago de Chile, también por Spotify, a través de pauta.cl. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Y hoy día vamos a hablar de un tema que nos angustia, nos viene angustiando a los chilenos hace varios años, pero particularmente este último año. En todas las encuestas que han salido sobre opinión pública de la dimensión política, social, económica, la seguridad está en el primer lugar de las encuestas. Han aumentado los hechos violentos en Chile. Hace años no veíamos este tipo de ajustes de cuentas que están ocurriendo todos los días en distintas ciudades. Acabo de ver un muerto y disparos en el centro de la ciudad de Concepción, en el sur del país. Algo impensado años atrás. En Santiago de Chile, en el centro de la ciudad, ¿para qué decir? Se ha ido normalizando, casi haciéndose banal, ver que le disparen a alguien un tiro en la cabeza en su auto. La muerte reciente de los policías, de los carabineros, también en manos de delincuentes. Todo esto ha ayudado a crear un clima que además ha polarizado la discusión política. Se está discutiendo en el Senado una ley para darle más facultades a las policías, aumentar el concepto de legítima defensa, etcétera, etcétera. Pero es interesante tener una visión más amplia, una mirada desde afuera. Nosotros estamos viviendo como el trauma de ir conociendo por primera vez lo que puede ser el efecto del narcotráfico cuando entra en un país. Ya hay bandas de narcotraficantes que vienen de otros países que están instalándose. Esa es la información de la que disponemos en nuestro país, lamentablemente en el norte, el Tren de Aragua, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día va a caminar conmigo por el jardín alguien que ha dedicado su vida justamente a perseguir el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero. Él es ecuatoriano, graduado en la Universidad de Utah, se llama César Paz, ha sido instructor general de la policía del FBI, fue premiado el año 2011 como el agente federal del año del FBI, ha trabajado en distintos lugares, ciudades, ha enfrentado carteles en Cali, pero también ha estado en Irak, desbarató un contrabando de cocaína, entiendo, en medio del paso de un huracán. O sea, realmente su historia es de película o de novela. César Paz, muchas gracias de estar aquí esta tarde en el jardín para conversar este tema que está angustiándonos a todos los chilenos hoy. Fíjate que justamente hoy día, en la mañana, uno de los alcaldes de las comunas más golpeadas por el narcotráfico, que ha emprendido la acción de demoler casas de narcotraficantes, como una acción, como un intento de decir el Estado está haciendo algo, porque la gente se queja que el Estado no está haciendo nada, está de manos cruzadas o por lo menos está sobrepasado tanto por la delincuencia como el narcotráfico. Fue este alcalde de la Florida, el alcalde Carter, a proponer un escuadrón contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, como se hizo en Colombia, diciendo que es la única manera de poder enfrentar y de esa manera ahí se pudo derrotar el narcotráfico en Colombia y desbaratar el grupo de Pablo Escobar. Muchas gracias, César, por acompañarnos esta tarde aquí en Desde el Jardín. Muchísimas gracias. Estoy realmente muy agradecido por la invitación. Para mí es un orgullo poder dirigirme no solamente a ustedes, pero a todos los que nos escuchan y posiblemente a los que nos vean, ¿no? por este podcast de video. En realidad he sido muy bendecido
He tenido una carrera bastante matizada de diferentes logros de diferentes tipos de investigaciones. Soy ecuatoriano de nacimiento, vine a Estados Unidos para seguir mis estudios universitarios y terminarlos acá. Tendría unos 22 años aproximadamente. Y mi sueño desde pequeño, para darte un poquito de historia, para que conozcan, mi sueño desde pequeño, desde que tenía 7, 8 años de edad, era dos cosas. Número uno, quería yo figurar en televisión. Imagínate, tenía 7 años de edad y quería figurar en televisión. Y también quería ser un agente secreto. Y en realidad, mira cómo se han dado las cosas. Después de que me gradué de la Universidad de Utah, el gobierno de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración, el US Border Patrol, la patrulla fronteriza, me ofreció un trabajo, una plaza, y la acepté. Estuve con ellos año y medio, donde aprendí muchísimo. El contrabando de humanos, de seres humanos, es un crimen que decían en esa época, te estoy hablando de muchos años atrás, en los años 80, decían que era un crimen, pero que en realidad no tenía víctimas, y en realidad sí ha tenido víctimas. Y mira cómo se ha transformado, que de los coyotes manejar estas organizaciones criminales pasó luego a manos de los carteles de la droga en México. Ellos fueron los que tomaron control del tráfico humano y al mismo tiempo, obviamente, del tráfico de drogas. Bueno, pasé del US Border Patrol al FBI. El FBI me ofreció una plaza y empecé con el FBI hace muchos años, y la verdad es que he tenido muy buenas experiencias, muy buenos logros. Trabajé con, en mi opinión, los mejores investigadores, con los mejores agentes que han habido en el FBI, y también en otras agencias federales y con otras agencias policiales internacionales. De modo que mis ojos se han abierto, veo un panorama bastante amplio de lo que no solamente sucede aquí en Estados Unidos, pero lo que sucede alrededor del mundo, y más aún en Latinoamérica, que es donde nosotros vivimos y con quien tenemos una conexión. César, entiendo que tú entraste a estudiar arte en la Universidad de Utah, y entraste a estudiar arte y terminaste siendo un agente de la FBI. ¿Cómo fue ese salto desde el arte a esta dimensión tan distinta, tan lejana del arte, ¿no? Aparentemente. Llaman fine arts, ¿no? Las artes, pero dentro de las artes no solamente se contempla, digamos, artes como la música o la pintura, etcétera, etcétera, sino que se contemplan también otras materias, todo lo que tiene que ver con la filosofía, lo que tiene artes que ver... liberales, que se llama acá, artes liberales. Exactamente, artes liberales. Y el enfoque mío estaba en dos áreas. Número uno, la criminología, y número dos, la literatura latinoamericana. Entonces, me gustaba la criminología. Mi sueño de jovencito, de niño, renació nuevamente al ver que yo podía tener esta oportunidad. Solicité trabajo me estaba graduando de la universidad, faltaban 6 meses, y envié solicitud de trabajo a diferentes agencias, pero el Servicio de Inmigración me lo ofreció primero, y cuando ya concluyó el FBI la investigación de preempleo mía, pues entonces ellos me ofrecieron un puesto en la academia, y me gradué de la academia y empecé mi carrera, pero siempre me ha gustado la criminología. Y mira, y nunca pensé que un día, con ciertas aptitudes que yo tenía y con el entrenamiento debido y apropiado que me ofreció el FBI, pude participar en muchas ocasiones por 20 años, a lo largo de casi toda mi carrera, en trabajos encubierto, haciendo el papel de un agente encubierto. Nunca pensé que me iba a sentar con miembros de carteles de la droga o con organizaciones terroristas a negociar, a tratar de descubrir realmente quiénes eran ellos
a obtener evidencia que iba a ayudar no solamente al FBI, pero a la Fiscalía Federal a poder armar un caso en contra de ellos y desacreditar a ellos, porque en realidad ellos están conectados con muchas otras organizaciones que están en diferentes cosas. Te doy un ejemplo. Un cartel de la droga es básicamente una empresa, una compañía, una empresa que tiene un presidente, que tiene administradores, que tiene de todo, de todo. Y ellos obviamente como generan un ingreso y los ingresos se han calculado a igual o mayores que ingresos que trae, por ejemplo, Apple, la Pepsi, las compañías que producen o que manufacturan aparatos electrónicos. O sea que estamos hablando de billones de dólares, ¿no? Entonces, ellos tienen conexiones con bancos, tienen conexiones con un sinnúmero de empresas, tienen conexiones con gobiernos, con los sistemas judiciales en diferentes países. Eso me gustó, hice el cambio y 20 y pico de años después, ahí me tienes, ¿no? César, yo te contaba que en Chile, por primera vez, estamos viviendo la experiencia del narcotráfico como un fenómeno diario con efecto. Lo primero que se ve, tú tienes harta experiencia, es pareciera el intento de controlar ciertos territorios, ciertos barrios. Algunos dicen que ese es el primer paso de cómo el narcotráfico penetra en la sociedad. Tu experiencia te dice cómo entra el narcotráfico, cuáles son las etapas de cómo se va metiendo en una sociedad, en un país, el ejemplo de Colombia, de México y otros lugares, y qué es lo que tiene que hacer el gobierno a raíz de los gobiernos o los estados, a raíz de las experiencias que ya han habido antes, qué es lo que hay que hacer oportunamente o a tiempo en estas distintas etapas de cómo el narcotráfico empieza a penetrar en una sociedad. Bien. Hay 4 puntos o 4 pasos básicamente que, en mi opinión, ocurren para que un cartel que trafica drogas toma para poder ubicarse y poder desarrollarse en un país. En primer lugar, ¿qué es lo que sucede? Los carteles de la droga que tienen mucho dinero tratan de infectar, tratan de comprar con dinero, obviamente, a los candidatos políticos. Tratan de comprar la lealtad de ellos. Una vez que compran la lealtad de ellos y que les suministran cantidades fabulosas de dinero para la campaña, una vez que ganan, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen ya un pie adentro de la puerta con el gobierno, con la presidencia, con gobernadores. Esto sucede a diferentes niveles, no solamente locales, pero nacionales. Y esto sucede en general en todo el mundo. Entonces, compren primero las campañas políticas. Número 2, tratan de penetrar a través de coimas a los gobiernos. Invaden el sistema judicial, identifican quiénes son los más idóneos para que puedan trabajar para ellos, para que los puedan beneficiar, los compran con dinero. Una vez que el sistema judicial, una vez que el gobierno y una vez que las campañas políticas han sido compradas, entonces, ¿a qué se dedican? Se dedican a atemorizar a la sociedad o al pueblo en general. Tomemos como ejemplo el país de nacimiento mío. ¿Qué es lo que ha hecho el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco Nueva Generación? Estos 2 carteles que se pelean las rutas, las áreas donde ellos pueden laborar, estos carteles han hecho exactamente igual lo que yo te he dicho. Lo han hecho en campañas pasadas. Hay personas del gobierno que defienden a personajes ecuatorianos
que saben que hay evidencia, que se ha mostrado la evidencia, que están relacionados de una u otra manera a un cartel de la droga. Entonces, cuando un cartel pasa por este proceso y tiene ya comprado una campaña política, tiene comprado un gobierno, tiene comprado y controlado el sistema judicial, porque son los jueces que están comprados los que van a poner en libertad a aquellos que infringen leyes de narcotráfico. Entonces viene el siguiente paso, y ese paso es el de atemorizar a la sociedad o al pueblo. Mira lo que está pasando en Ecuador. Todos los días hay asesinatos, todos los días hay secuestros, todos los días existen las llamadas vacunas, que en otras palabras son extorsiones que se hace ya sea a las personas públicas, a las personas privadas o a los negocios. Y ahora los negocios no les importa si son negocios pequeños, como puede ser un pequeño almacén, una pequeña tienda de abarrotes, o puede ser un negocio aún mucho más de más envergadura. No les importa. Lo que hacen es atemorizar al pueblo con los asesinatos, con estas tácticas de miedo para que el pueblo se quede reprimido, se quede en las casas. Lamentablemente en los países nuestros, en Latinoamérica, es prohibido portar armas, en muchos países es prohibido portar armas, y la ideología del porte de armas y de la tenencia de armas realmente no es bien conocida, los pueblos no están muy bien educados en cuanto a esto, ¿no? La cultura de seguridad realmente no existe en Latinoamérica. Me refiero solamente a Latinoamérica y que somos latinoamericanos, ¿no? Pero, una vez más, esa es la manera en que a través de estos 4 pasos los carteles de la droga echan raíces en un área, en un país, y comienzan entonces a operar. Y no les importa ni quién, ni quiénes o qué se pongan en su camino, ellos se imponen a través de la violencia. César, lo que te quería preguntar es, frente a este cuadro, estas etapas que tú describiste, ¿cuáles son las acciones efectivas en tu experiencia que puede hacer el Estado para enfrentar el narcotráfico? Esto va a dar el caso de Chile, que está recién enfrentando de manera mucho más recurrente el tema del narcotráfico. ¿Cuáles son los pasos adecuados? Porque se dice, hay que reforzar la policía, hay que reforzar la frontera, ¿cuáles son? Hay que seguir el curso del dinero y ver dónde llevan el dinero y ahí de alguna manera quitarles el flujo de dinero. ¿Qué es lo más efectivo para enfrentar al narcotráfico? Si es que, y la otra pregunta más tremenda, ¿se puede el narcotráfico? ¿Un Estado puede derrotar el narcotráfico definitivamente, o es una especie de enfermedad de la que los países no se curan? Tal vez se las puede mantener un poco controlado, limitado, pero no se cura definitivamente. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bien, yo no creo que el narcotráfico va a terminar, y no pienso que los gobiernos van a eliminar el narcotráfico, porque, como te expliqué antes, los tentáculos del narcotráfico, los tentáculos de los carteles se expanden no solamente a través de Latinoamérica, pero a través del mundo. En primer lugar, hay que hacer en nuestros países, y en cierta manera me refiero al país de origen mío, hay que hacer en primer lugar una depuración del sistema judicial, del sistema penitenciario, porque en las penitenciarías, lo que se ve en varios países, los que realmente manejan o controlan las penitenciarías son los grupos criminales que están dentro y fuera de las penitenciarías. Una vez más, el sistema judicial hay que depurarlo, porque sabemos que lamentablemente hay personas, miembros del sistema judicial, que no son idóneos, que no son realmente personas que están viendo por el bienestar del pueblo o por el cumplimiento de la ley. Son personas que, ya sea por temor o ya sea por deseo propio, están vinculados al narcotráfico. Entonces, ¿qué otro punto? La depuración del gobierno
en general en cuanto a corrupción pública. A eso me refiero, corrupción pública. El problema migratorio que tienen los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos han abierto las puertas a muchísimos países alrededor del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Miembros de la mafia rusa, miembros de la mafia albanesa, entran a estos países y empiezan a controlar ciertas áreas, ciertas regiones del país para beneficio propio. Cuando tú ves que en X país empiezan a exportar, digamos, el banano hacia Rusia, pero en cantidades industriales, en cantidades trigonométricas. Te preguntas, ¿tanto banano se consume en Rusia o en Europa Oriental? Y lo que hemos determinado es que justamente utilizan el producto clave, el mejor producto, el de mayor exportación de un país, para dentro de esos productos o dentro de esos cargamentos poder enviar drogas, cocaína específicamente, a otros países. Porque la cocaína en Latinoamérica tiene un precio, en Estados Unidos tiene un precio mucho más alto, pero en África y en Europa, en Rusia, tiene un precio, es el triple prácticamente. De 1 kilo puede sacar 3 kilogramos o más, porque los mezclan con otros químicos para hacer más cantidad y poder ganar más dinero. Entonces, cuando tú ves que la mafia albanesa se posesiona en un país y empiezan a, el rato menos pensado, comprar casas de lujo o carros de alta gama, coches de alta gama, o empiezan a aparecer en ciertos eventos de manera hollywoodiense, digamos, ¿no? Y ves personas que no son de aquí. Entonces, ¿de dónde vienen ellos? ¿De dónde es que generan o lucen tanto dinero y tantos gastos? Entonces, lo que hay que uno preguntarse es, ¿de dónde salen? ¿Qué generan? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual ellos están aquí en nuestros países? ¿Y qué es realmente lo que ellos quieren hacer o están haciendo? Entonces, estamos hablando de que todo este engranaje hay que depurarlo, empezando con los propios gobiernos, empezando con los sistemas judiciales, los sistemas penitenciarios, traer de otros países asesores que realmente sepan cómo manejar este tipo de problemas, cómo controlarlo y reducirlo, porque eso es lo que necesita la sociedad, eso es lo que necesitan nuestros países. César, yo te decía al comienzo que un grupo de alcaldes fue a presentar hoy día al gobierno una propuesta de crear un escuadrón contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, un escuadrón especializado que funcione en todo el territorio nacional, con carabineros, policías, fuerzas armadas, etcétera, etcétera, funciones que debieran tener por su misión de alto riesgo, mejor sueldo, protección especial para sus familias. ¿Hay alguna experiencia de eso o te parece que eso es una medida ingenua, es una gota de agua para enfrentar el narcotráfico? ¿Es efectivo? Una medida como crear o formar escuadrones especializados en esta materia. Mira, para controlar estos problemas de extorsión, estos problemas de asesinato, estos problemas de crimen organizado, para controlarlos se necesitan 2 ingredientes principales. Número 1, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la información que te indica o que te determina cuáles son los grupos criminales que están participando en X área, y aparte de eso, el operativo o los operativos tácticos que pueden diseñarse basado en la inteligencia que se ha generado. Porque lo que primero hay que
lo que primero hay que enfocarse o atacar en un combate de esto, porque estamos hablando realmente de una guerra. No, esto no es una guerra civil, esto es una guerra contra el narcotráfico, que otros países las han llevado por muchos años y no van a terminar. Los países latinoamericanos ahora se ven agobiados con estos problemas y deben enfocarse en desarticular a estas organizaciones criminales. ¿Y cómo desarticularlas? Una vez más, con inteligencia, o sea, la información generada, identificando todos los grupos, hacer las conexiones de vida, digamos, interceptando líneas telefónicas, generando información de ese teléfono, a qué otro teléfono se comunica, quiénes son los dueños de esos teléfonos, si son ficticios los nombres, identificar a las personas, rastrearlos. Una vez que se identifique, entonces viene el operativo. El operativo no solamente tiene que ser táctico, pero puede ser un operativo investigativo. ¿A qué me refiero con esto? Aparte de identificar a las personas, identificar dónde viven, los bienes que tienen, cuentas de banco, personas que están asociadas a ellos, investigarlos a ellos, identificarlos completamente y ver realmente en dónde funcionan mejor ellos y con quiénes están relacionados. Y si están relacionados con personas del gobierno o personas del ambiente privado, digamos, de la empresa privada, igual identificarlos a ellos, porque se valen mucho de personas de la empresa privada para poder lavar los activos. El equipo táctico debe programar, debe diseñar los operativos tácticos que se deben llevar en contra de todos estos grupos. Si se pudiesen hacer 2 o 3 operativos tácticos diarios a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, depende de las leyes de cada país, de cada ciudad, podemos desarticular en múltiples lugares, podemos desarticular a estos grupos criminales. Porque si golpeas a un grupo criminal que está en X ciudad, que tiene relación con otro criminal que está en Y ciudad, y los arrestas, los desarticulas, confiscas dineros, casas, confiscas bienes en general, entonces ahí es donde van a ver los resultados. Pero para hacer esto necesitas, como yo siempre he dicho en muchas ocasiones, necesitas un director de orquesta. El director de orquesta es el que sabe cuándo el primer violinista tiene que empezar, el pianista tiene que empezar, oboe, en fin, cada uno de los instrumentos musicales. Un asesor que sepa, que ya tenga la experiencia, que haya hecho, que tenga el conocimiento de cómo hacer este tipo de operativos, ya te digo, de inteligencia y tácticos, armarlos, revisarlos, refinarlos y ejecutarlos para poder desarticular a estas bandas o grupos criminales. Ahora, César, ese director de orquesta, ¿qué pasa cuando está cooptado por el narcotráfico, como lo que pasó con el zar de la droga en México? Cuando uno conoció esa noticia, dice, si el narcotráfico ha sido capaz de comprar al zar que dirige, que es el director de orquesta, la verdad es que es escalofriante. Es decir, la posibilidad de que si él fue corrompido, de ahí para abajo puede ser corrompido todos. O sea, eso te demuestra lo vulnerable que es el Estado ante el narcotráfico. Cuando tú tienes asesores internacionales que saben en dónde están o dónde encontrar las personas o la ayuda necesaria, no solamente para hacer esta investigación, pero también para entrenar a los grupos policiales tácticos locales, eso es lo que tiene que hacer. Una persona que tiene su equipo, que dirige su equipo y que viene a tomar las riendas, obviamente en coordinación con el gobierno local, las riendas de este tipo de proyectos. Se puede hacer. Lamentablemente, cuando se usan personas de la localidad, son vulnerables, viven ahí, y si no los amenazan, los compran. Y si no los compran, pues los amenazan. Y personas que vienen del exterior, pues es mucho más difícil hacerlo.
No digo que imposible, pero es mucho más difícil hacerlo. Personas que hayan trabajado, por ejemplo, en la que yo he trabajado, ya sea con el FBI, con la DEA, con agencias federales o estatales que tengan este tipo de experiencia. Se puede controlar, toma su tiempo, pero el gobierno tiene que realmente estar completamente decidido, completamente a la par de lo que se va a llevar a cabo, que den el apoyo, no solamente económico, pero el apoyo moral, el apoyo que la policía local necesita para, en conjunto con los asesores internacionales, poder ejecutar este tipo de proyectos que sí dan resultados, porque han dado resultados. No vayamos muy lejos, mira lo que sucede en El Salvador. ¿No? Te quiero agradecer, César, esta conversación, este paseo por el jardín esta tarde. César Paz, un niño ecuatoriano que a los 9 años soñaba con ser agente secreto, que finalmente cumplió su sueño en Estados Unidos siendo agente de la FBI, ganó varios premios, actualmente es consultor y con una vida extraordinariamente entretenida. En algún otro momento te entrevistaremos, haremos una entrevista para conocer algunas aventuras e historias, me imagino, fascinantes en tus distintas peripecias, desde Irak, Cali, México, Estados Unidos. Muchas gracias, César, por habernos acompañado esta tarde en Desde el Jardín. A las órdenes, y a los que nos escuchan, muchísimas gracias, y me pueden seguir, me pueden buscar César Paz FBI en Google y salgo por todo lado. Ahí están mis redes sociales en las que participo, como en Instagram, César Paz USA. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. Un gran gusto. Nosotros nos encontramos mañana. Recordarle que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura en la construcción. Y Fundación Irarrázaval, todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.